Buenas tardes. Hoy junto con los invitados de la Unidad Educativa de Camuruco, Raúl Musi, Lucas Salvier y Felipe Núñez y Mateo Guaira, hablaremos sobre la soberanía. Escuchamos esta palabra en cada crisis, en cada discurso presidencial y en cada conflicto de frontera. Pero ¿qué significa realmente? Cuéntenme ustedes. Bueno, yo principalmente creo que la soberanía es el poder supremo sobre todos los estados. Esto quiere decir que la soberanía, o sea, ningún otro poder puede sobrepasar a ella. Pero no significa que la soberanía sea un poder. Está considerada como un principio. Felipe, ¿qué piensas tú? Exactamente. Bueno, como acaba de decir Lucas, es el poder principal, por lo cual se le conoce como un principio por los especialistas, es llamado el principio de la soberanía, y es el poder o lo que ejerce todos los demás poderes y es el más importante de todos. Claro, claro. ¿Ustedes saben de dónde reside la soberanía? La soberanía, Eh, no, no, Podríamos decir que la soberanía viene del siglo XVIII, ya que antes en la Edad Media se utilizaba un estilo de régimen o de, política más o sí, menos. exacto, de régimen, No. en el que, bueno, era distinto y todo esto cambió gracias a Rousseau, que, bueno, propuso lo que era la soberanía. Y se basaba en la iglesia, ¿verdad? Sí, Exacto. Leyes que comandaba la iglesia, por así decirlo. No, de la iglesia exacto. salieron comandadas las leyes y de las leyes salió comandada, por así decirlo, los diferentes poderes públicos que hay aquí en Venezuela. ¿Y Claro, qué, claro. y qué También, funciones, y qué funciones cumplían estas leyes? Bueno, depende de la ley, o sea, por Depende de la ley y ejemplo, también del poder, porque recuerda que desde la soberanía se disputan los otros cinco poderes que vemos aquí en Venezuela, que son el poder ejecutivo, el poder ciudadano y moral, el poder electoral, el poder legislativo y el judicial. además, exactamente. recuerden que la soberanía se puede dar de manera directa e indirecta. Raúl, explícanos un poco. De manera directa sería a través de un jefe, como por ejemplo, cuando tú votas a alguien en unas elecciones, a quien tú estás votando, ahí sería de manera directa, y de manera indirecta es a través de una persona cotidiana que ejerce soberanía a través del voto hacia Claro. esa persona. Hay otros ámbitos de la soberanía también como la soberanía interna y externa. La soberanía interna se rige por el Estado venezolano y los límites de su soberanía. Y la soberanía externa se rige de otra manera, que significa mantener una relación de igualdad entre dos personas. Claro, no, y cabe recalcar que también entre esta soberanía, entre los poderes, lo que, en la que reside más soberanía es en el poder legislativo acá en Venezuela, ya que del poder legislativo se encuentran los diputados y todo ese tipo de personas que administran el país, y de ahí se disputan o se dirigen, se rigen los demás poderes. Y, Exacto. Por ejemplo, el TCJ con los magistrados que También, están claro. en la sala del Tribunal Supremo de Justicia, bueno, de ahí también se rige la soberanía en ese poder. No. y eso iba a preguntar, ¿el TCJ qué cumple? ¿Qué función? El TSJ es el Tribunal Supremo de Justicia, El que imparte las leyes, el el que que, imparte las leyes. exacto, el que imparte las leyes y el legislativo es el que las hace. Claro, por ejemplo, un claro ejemplo de eso sería el jurado, pues el juez, cuando uno va a un juicio por una penalidad, por un juicio penal, El juez del eh, árbitro. ese sería el TCJ. ¿Y el CNE electoral? Bueno, eso básicamente es Un el poco lo que proceso de la estamos soberanía. hablando de a través directo e indirecto, con el tema de los votos y las elecciones, tú ejerces soberanía hacia una persona o hacia un partido popular y a través de tu voto ejerces soberanía sobre el Claro. poder. Y también mencionando ahorita que Gianfranco acaba de preguntar sobre el electoral, podremos decir que el poder electoral, como la expresión de la soberanía, es más que todo la autodeterminación del pueblo. Podríamos decir que es quien debe expresarla con el fin de elegir la forma de quienes habrán, o sea, los que tienen que ejercer el gobierno. Esto, Y, esto es más que todo lo que es la soberanía en el poder electoral. Claro. y, y cuéntenme, ¿saben del origen de la soberanía? Bueno, un poco de eso, que viene de la Edad Media, a través de que residían los cristianos, y de ahí se fueron
a generar las leyes y de ahí Claro, se salieron los fueron diferentes poderes formando, públicos. posteriormente se formó un gobierno y ese gobierno se formaron como lo que vemos hoy en día, pues en Venezuela. Exacto. Y bueno, como mencionábamos antes, es muy importante mencionar al personaje Juan Jacobo Rausseu, que es quien atribuyó la soberanía bueno, podríamos decir que a la política. Claro. También tengo claro que la soberanía cumple con unas ciertas características. ¿Me las pueden mencionar? Sí, bueno, Sí, se dice que la soberanía es el poder supremo de todos, como mencionábamos antes. Es decir, que es un poder originario del cual se originan el resto de los cinco poderes, los que ya conocemos y hemos debatido. Claro, pero ahí, también cabe recalcar que es un poder autónomo, como antes decíamos, ya que ningún otro poder puede estar por encima de este. Exacto, claro, claro. Y aunque también recuerden que, como dije anteriormente, la soberanía, más que un poder, es considerado un principio, ya que como tal, Exacto. como por así decirlo, legalmente no es un poder. Es más que todo como exactamente. un principio que rige todo. Pero no habría poderes sin la soberanía, porque la soberanía Exactamente, es Exacto. el que lo origina. Lo original, exactamente. exactamente. Bueno, sin nada más que agregar, creo que el podcast de hoy estuvo bien entretenido, estuvo bien completo. Hablamos sobre la soberanía, que es un tema muy importante en Venezuela. Y bueno, espero que les haya gustado, profesor Freddy. Espero que lo Bueno, disfruten. Gracias. bueno, Espero lo disfruten. Leo,